De prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Partido Popular y Ciudadanos habían pedido que se anularan esas ruedas de prensa por considerar electoralistas los decretos de los llamados viernes sociales. Y en el tiempo, hoy llegan las lluvias. Ciudadanos reúne hoy a su dirección unas horas después de reconocer que hubo fraude en las primarias para elegir su candidato a la presidencia de Castilla y León. Al final será Francisco Igea y no Silvia Clemente. Ese veto a Lazos y Esteladas se colará hoy previsiblemente en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento catalán. El ministro del Interior ha defendido la actuación policial y judicial en la investigación de la autoría de los atentados. Esto es lo que ha respondido Grande Marlaska a las preguntas de Carlos Alsina en Onda Cero. Hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Economía. Ya han advertido de que los riesgos que supone el Brexit para la economía de los países miembros, aunque la ministra española afirma que nuestro país de momento sigue creciendo por encima de la media de la zona euro. Situación desesperada en Venezuela en el quinto día, a oscuras y sin agua. Guaidó ha declarado el estado de emergencia y ha convocado para hoy una gran protesta. Maduro, por su parte, insiste en que el apagón es un sabotaje y Estados Unidos acaba de anunciar que retira al personal diplomático que aún queda en su embajada de Caracas. El Boeing 737 MAX 8, el modelo siniestrado en Etiopía, dejará de operar para Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico. Además, Singapur lo prohíbe en su espacio aéreo. En el accidente fallecieron 157 pasajeros, entre ellos una cooperante gallega y un ingeniero catalán. Los investigadores analizan ahora las dos cajas negras. Rechaza la suspensión de las ruedas de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Partido Popular y Ciudadanos habían pedido que se anularan esas ruedas de prensa por considerar electoralistas los decretos de los llamados viernes sociales. La Junta... Y en el tiempo, hoy llegan las lluvias al... Ciudadanos reúne hoy a su dirección, unas horas después de reconocer que hubo fraude en las primarias para elegir su candidato a la presidencia de Castilla y León. Al final será Francisco Igea y no Silvia Clemente. Puigdemont mantiene el pulso para controlar al independentismo desde Waterloo. El expresidente fugado ha eliminado de las listas del PDeCAT al sector más moderado y se ha colocado él mismo como cabeza de lista a las europeas. Una decisión que podría poner en peligro la tradicional coalición de su partido con el PNV para el Parlamento Europeo. El ministro del Interior ha defendido la actuación policial y judicial en la investigación de la autoría de los atentados. Esto es lo que ha respondido Grande Marlaska a las preguntas de Carlos Alsina en Onda Cero. Situación desesperada en Venezuela en el quinto día a oscuras y sin agua. Guaidó ha declarado el estado de emergencia y ha convocado para hoy una gran protesta. Maduro, por su parte, insiste en que el apagón es un sabotaje y Estados Unidos acaba de anunciar que retira al personal diplomático que todavía queda en su embajada de Caracas. El Boeing 737 MAX 8, el modelo siniestrado en Etiopía, dejará de operar para Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico. Además, Singapur lo prohíbe en su espacio aéreo. En el accidente fallecieron 157 pasajeros, entre ellos una cooperante gallega y un ingeniero catalán. Los investigadores analizan ahora las dos cajas negras. Muy buenos días. La Junta Electoral rechaza la suspensión de las ruedas de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Partido Popular y Ciudadanos habían pedido que se anularan esas ruedas de prensa por considerar electoralistas los decretos de los llamados viernes sociales. La Junta... Ciudadanos reúne hoy a su dirección unas horas después de reconocer que hubo fraude en las primarias para elegir su candidato a la presidencia de Castilla y León. Al final será Francisco Igea y no Silvia Clemente. Y en Navarra, el PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro presentarán candidaturas conjuntas en las elecciones generales y en las autonómicas. El pacto supone... 10 meses después de salir del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora a un bufete de abogados, aunque su fichaje está siendo muy criticado. La exvicepresidenta es abogada del Estado y su nuevo trabajo consistirá en asesorar a empresas. El ministro del Interior ha defendido la actuación policial y judicial en la investigación de la autoría de los atentados. Esto es lo que ha respondido Grande Marlaska a las preguntas de Alsina en Onda Cero. El aniversario del 11M también ha devuelto a nuestra memoria a los héroes y heroínas de aquel día, a la gente anónima que se volcó sin pensarlo en las víctimas y que todavía hoy no han podido olvidar el horror que vivieron.
Mientras continúa el juicio, Puigdemont maniobra para controlar al independentismo desde Waterloo. El expresidente fugado ha eliminado de las listas del PDeCAT al sector más moderado y se ha colocado él mismo como cabeza de lista a las europeas. Una decisión que podría poner en peligro la tradicional coalición de su partido con el PNV para el Parlamento Europeo. Situación desesperada en Venezuela en el quinto día a oscuras y sin agua. Guaidó ha declarado el estado de emergencia y ha convocado para hoy una gran protesta. Maduro, por su parte, insiste en que el apagón es un sabotaje y Estados Unidos acaba de anunciar que retira al personal diplomático que todavía queda en su embajada de Caracas. El Boeing 737 MAX 8, el modelo siniestrado en Etiopía, dejará de operar para Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico. Además, Singapur lo prohíbe en su espacio aéreo. En el accidente fallecieron 157 pasajeros, entre ellos una cooperante gallega y un ingeniero catalán. Los investigadores analizan ahora las dos cajas negras. La Junta Electoral rechaza la suspensión de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros que pedían PP y Ciudadanos. Sí aceptan la queja contra los lazos amarillos y las esteladas en edificios de la Generalitat y le da a Quim Torra 48. Y día clave para el Brexit. De nuevo hoy el Parlamento británico vota. Aumentan las aerolíneas que dejan de operar con el Boeing 737 MAX 8 mientras se investiga el accidente de Etiopía en el que han muerto 157 personas. Entre las víctimas hay 2 españoles, un ingeniero catalán y una cooperante gallega. Y momento para repasar las portadas de este martes. La Razón, militantes de Ciudadanos. La dirección de Ciudadanos analizará hoy el fraude en sus primarias en Castilla y León. Tras eliminar los votos irregulares, la candidata ya no será Silvia Clemente, la gran apuesta de Rivera, sino Francisco Igea, que se enfrentó a la cúpula del partido y ha ganado. Vaya. Y la respuesta a esa orden la tendremos previsiblemente a lo largo del día. Volvemos a Barcelona. El ministro del Interior ha defendido la actuación policial y judicial en la investigación de la autoría de los atentados. Esto es lo que ha respondido Grande Marlaska a las preguntas de Alsina en Onda Cero. Situación desesperada en Venezuela en el quinto día a oscuras y sin agua. Guaidó ha declarado el estado de emergencia y ha convocado para hoy una gran protesta. Maduro, por su parte, insiste en que el apagón es un sabotaje. Y Estados Unidos acaba de anunciar que retira al personal diplomático que queda todavía en su embajada de Caracas. En Etiopía se buscan pistas de lo que pudo ocurrir en las cajas negras del avión siniestrado. Han muerto 157 personas, entre ellas 2 españoles, un ingeniero catalán y una cooperante gallega. Trump seguirá en la Casa Blanca al menos hasta las elecciones de 2020. Los demócratas descartan iniciar un proceso de destitución porque sería muy costoso para el país y porque no merece la pena, según ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes. Y antes de despedirnos, volvemos en directo a Cataluña, donde se esperan reacciones a la orden de la Junta Electoral de retirar lazos y esteladas.